Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo: has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí: ni pensarlo, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo: no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la ciudad donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea, con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: manda a buscar en Jaffa a Simón llamado Pedro. Lo que te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de las cítaras. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Y ellas me conocen a mí. Aleluya.
Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Muy queridos hijos, he querido celebrar la misa de los santos Nereo y Aquileo, mártires del año 304, hace casi 2000 años. Porque estos dos santos, técnica y jurídicamente, todavía no eran cristianos, no estaban bautizados. Eran soldados y conmovidos de la forma en cómo los cristianos, bajo la persecución de los cristianos, aceptaban la muerte, el testimonio. Y me imagino que asqueados de la forma de vivir de aquella época, diferente a los cristianos, se entusiasmaron y quisieron también morir por Jesucristo. A esto muy técnicamente se le llama el bautismo de sangre. De aquel que no ha recibido todavía el sacramento del bautismo, con el agua que toca la piel de la persona y se dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o la otra fórmula que tenemos aceptada: yo te bautizo en nombre del Señor Jesús. Cierto que el bautismo solemne también tiene otros ritos, ¿no? Unción de aceite, el rito del ábrete, ¿no? La entrega del siglo, de la vestidura. Pero el bautismo en esencia, el bautismo de agua, el bautismo, sacramento del bautismo, es agua natural, es agua corriente, que toca la piel de la persona que va a ser bautizada mientras se pronuncia la frase: o yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es el más usual, o yo te bautizo en nombre del Señor Jesús. Pero además de ese bautismo, que es el que debería de ser extendido, existe, hoy lo vemos en Nereo y Aquileo, el bautismo de sangre. Aún no han sido bautizados, aún no han recibido el sacramento, pero desean, entusiasmados, desean seguir, imitar a aquellas personas y aceptan en su interior, con su conocimiento, con su conciencia, a Jesucristo y dan la vida por ello. Esa es la vida, el bautismo de ese. Y quiero enfatizarlo porque, como no estudiamos mucho el catecismo, a pesar de que los papas lo hayan dicho,
estas cosas difícilmente tenemos oportunidad de predicar. Hay otro bautismo también especialísimo, el bautismo de deseo. Todas aquellas personas, buenas personas, que si se les hubiera presentado diligentemente la doctrina del Evangelio, lo hubiesen aceptado y hubieran solicitado el bautismo, sacramento del bautismo. Son los tres casos en que la Iglesia acepta que una persona es cristiana, incluso en algunos casos sin darse cuenta, sin ser consciente que lo es. Me refiero al bautismo de deseo. Se aplica también a aquellas personas, saben que el rito del bautismo de adultos no es exactamente el bautismo del rito de niños, entre otras cosas porque al adulto no se le debe enseñar, reventaría cualquiera. Entonces normalmente el adulto hace el catecumenado oficial de la Iglesia, no se confunde con el movimiento neocatecumenal, y va haciendo por paso, con la posibilidad, por paso, va acercándose a la doctrina. Se acostumbra que al inicio se le nombra a un catequista especial que lo acompaña y va viendo diferentes ritos que se van produciendo a lo largo del tiempo. Especialmente se comienza en tiempo de miércoles de ceniza y el bautismo llega a ser en la vigilia pascual, pero puede ser en otros momentos, a no ser los casos de esos que la persona ha sido educada en la fe, pero por esos descuidos, por esas cosas, nunca fue bautizada. No requiere entonces este bautismo por etapa, no requiere este catecumenado. Y el otro santo que quiero recalcar hoy es San Pancracio. Nosotros diríamos un chavalito de 14 años. Sin embargo, como Santa Inés Romana, que tanto impactó a la Iglesia de Roma en su momento, prefiere, más que toda la juventud que se le ofrece, dar la vida por Jesucristo, por mantenerse vivo. San Pancracio sí había recibido el sacramento del bautismo, propiamente. Lo digo porque hay una serie de personas que son buenas personas, que nunca se les presentó bien la doctrina o no tuvieron ocasión de entrar en contacto con alguien de iglesia, y estos son los que se habla del bautismo de deseo. Y se salva a través de la iglesia, desde luego, aunque jurídicamente, otra cosa es distinto, nunca hayan pertenecido a la iglesia e incluso no conste que hubiesen recibido el sacramento del bautismo. Bautismo de deseo, bautismo de sangre, el bautismo sacramental propiamente. Hay que decirlo, porque hay que decirlo, que en caso de peligro de muerte, si el niño o la persona adulta no está bautizada todavía, cualquier cristiano puede bautizarlo. Estoy pensando ahorita en aquellos niños que tienen problemas al nacer y que casi nacen muertos, o el caso de que ya está formado y es expulsado con todo el placenta. En ese caso hay que abrir un huequito en la placenta, sumergirla en agua y decirle: yo te bautizo, si eres capaz de ser bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en estos casos más problemáticos todavía, ahora mismo porque la cesárea ha adelantado mucho, niños que no se sabe si van a nacer y a lo mejor tiene enrollado el cordón umbilical y presenta no la cabecita que es normal, sino alguna parte de su
cuerpo fuera de la mamá, pues en esa parte, con agua natural, agua corriente, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que llaman en algunas partes de nuestra Nicaragua el agua del socorro, que es un auténtico bautismo, vale. Pero hay que llegar después a la parroquia para que se inscriba y sufrir los ritos que no se pudieron hacer. Bautismo de emergencia. Y conviene saberlo. Y me perdona, pero esta era la oportunidad, porque por desgracia no estudiamos el catecismo y después vienen las objeciones y los escándalos de algunos, escándalos más bien por falta de conocimiento, peor aún si alguien es de los que se cree líder o está de líder, porque yo no lo sé, eso no es posible. Ya tenemos que ignorancia ilustrada que es muy difícil de combatir, porque supone que sabe, ya recibió un cursito, ya se sabe todo. Veamos la lectura de hoy. Y la lectura de hoy nos habla de que el buen pastor, que es Jesucristo, da la vida por sus ovejas. Yo pensando algunas veces esto, pues, una cosa es dar la vida totalmente como Jesucristo, periodo muy corto, o un cierto dar la vida más lento que dedicarnos en cuerpo y alma a las personas que servimos. Que de alguna forma también lo dice nuestro lenguaje popular, es dar la vida por el otro. Normalmente lo dicen las mamás o las abuelitas cuando la mamá ha faltado, de que ha dado la vida por el niño, ha sido por la niña, ha vivido alrededor de él, se ha sacrificado por él y espera desde luego que le salga bien criado, bien educado, bien formado y no que le salga mal. Y no que le salga mal. Había que pensar también en esta otra forma. El peligro de cuando el pastor, decíamos ayer, en forma directa se refiere a nosotros los sacerdotes, pero también sobre todas las personas que tienen alguna clase de autoridad, papás, abuelitos. En nuestro caso, en nuestra Nicaragua, el presidente, los magistrados del Poder Judicial, los miembros de los diputados de la Asamblea, los alcaldes, los concejales, etc. Porque tienen que dividirse, pastoreando precisamente en el sentido propio del término nicaragüense que ya casi no se utiliza. Ayer decíamos, lo que reclama tanto el Chavo del Ocho es que no me tienen paciencia. El pastorear es tener paciencia. Una y otra vez, no solo el dejar pasar, sino también el corregir, la vara y el callado, que nos habla del Salmo 23, el corregir, si no sería el cabo tenido. El corregir, poner en línea, marcar por dónde se debe caminar. Reitero, en el Salmo 23, tu vara y tu callado me hacen sosegar. Este es el buen pastor. Cuando el buen pastor, más bien cuando el pastor, independientemente de quien sea, lo que busque es realizar su vida, y por desgracia algunas veces, y decimos que es una mujer desnaturalizada, la que abandona a sus hijos para buscar su felicidad y para buscar realizarse. Por desgracia, algunas veces tenemos estos casos. Cuando la madre se realiza precisamente en los hijos. María Teresa de sacrificarse, bendito sea Dios, lo entendieron. 30 de este mes el día de la madre. La madre se realiza en los hijos. Y varias veces hemos dicho que algunas veces va la mamá feliz a la graduación del hijo de la hija. No me le felicita y pregunta, ¿y de qué se gradúa? De escolar. ¿Ven la felicidad de la mamá? Y es real. Todavía le hace falta muchísimo trabajo,
real. Pues si en estas alegrías se planifica en estos logros, ¿por qué no asumir también todos los dolores, todo el martirio lento, el ir dando la vida por los suyos? ¿Y qué habrá que decir? Cuando no es así, cuando lo único que le interesa es el prestigio, su organización personal, el dinero, el asalariado que dice, cuando viene el peligro, sale corriendo. Y las ovejas quedan a merced del lobo. Y el lobo aquí no solo es el demonio, sino todos los peligros que hay alrededor. Y lo que hace el lobo en primer lugar es dispersar a las ovejas. Dice que cada una se vaya por su lado. Y todo el trabajo de un buen pastor es mantener unidas a las ovejas. Quiere decir, que estoy pensando en este momento, hablando de la familia, del trabajo que tiene el papá, la mamá, el abuelito, la abuelita, padrino, quien haya hecho las veces de papá y mamá, de mantener unida a la familia, de mantener unida a la familia. Déjenme hacer una alusión con nombre propio. Recuerden que una vez le preguntaron a doña Violeta que cómo hacía para mantener unidos a los hijos, unos sandinistas, otros contra, otros, y decían que en la mesa no se tocaba la política y la familia por encima de todo lo demás. Ese papel de mantener unido lo que humanamente es imposible, todos los fanatismos partidarios, todas las luchas encontradas, eso es típico de un buen pastor. Si me dicen la Violeta no es santa, no, pero tenemos que rezar también por ella para que sea santa. Y su papel precisamente de la presidencia fue intentar mantenernos a todos unidos, aunque sea como una gallina cueca que tiraba la sala y que el pollito que podríamos decirlo así. Independientemente de las cosas que se hayan dicho en su momento y la barbaridad de este equipo, creo que la historia va a recoger que la Violeta intentó mantenernos unidos a todos los nicaragüenses en el tránsito dificilísimo del paso de la primera parte del gobierno sandinista de los 80 a una democracia que tiene que seguirse construyendo. Uno puede dar nombres propios, aunque sea del ámbito de la política partidaria. Antepone el bien de los demás a lo suyo. ¿Y qué tenemos que pedirle al Señor a todos los niveles? Que los que tenemos alguna responsabilidad seamos buenos pastores. ¿Y cómo no pedirles a las ovejas, voy a seguir hablando en este lenguaje, que recen por uno, para que esta labor sea efectiva y cuando vienen los momentos difíciles no salga uno corriendo al río de los caídos, o no caiga en las tentaciones? Aquí habla muchísimo del dinero, pero también está el poder, la comodidad, tantas cosas que vemos por así. ¿Y cómo no rezar? Sobre todo en la Eucaristía, por todos los que tienen alguna responsabilidad, presidente de la República, alcalde, magistrado, jueces, diputados, para que si no están siendo como este modelo de Jesucristo, que se conviertan, pero de corazón. De corazón. No solo cuando hay fotógrafos y cuando están filmando para parecer lo bueno. Conversión de corazón, conversión firme. Pero también para eso tenemos que dar ejemplo. Sigo pensando en Aquileo y Nereo. El testimonio, no tanto de las palabras, de la comunidad cristiana en tiempo de Diocleciano. O la interesa de San Pancracio, 14 años. Ya de haber ofrecido el oro y el oro,
y es coherente, dando la vida precisamente por él. Insiste el Evangelio: un solo rebaño bajo un solo pastor. Un solo rebaño. Y hay que pensar en este momento en la unidad de la Iglesia. Vamos a ver en la primera lectura que desde el inicio, tentada no solo a separarse, sino más bien estaba más separada que unida. Labor constante que solo el Espíritu Santo puede lograr. Por eso se lo tenemos que pedir, pero tenemos que ser instrumentos dóciles. Y cuando comienzan a surgir entre nosotros ese espíritu como de competencia, de qué parroquia es mejor, que qué vía crucis va mejor arreglado, eso es destructivo para la unidad. La unidad más bien tiene que intentar ver, bondad en la verdad, el esfuerzo, aquello que los ojos no ven, pero no estamos en competencia, sino estamos para ayudarnos unos a los otros con las luces que el Señor nos da y con las posibilidades incluso económicas que podemos tener. Y no es para que el otro se sienta mal, muchísimo menos. Recuerden que no se menciona las obras en la casa de los hermanos. ¿Cómo lograr esto? Sino a través de una conversión del corazón. ¿Cómo lograrlo si no tiene uno presente que al fin y al cabo venimos al mundo por el infinito amor de Dios y nuestra tarea es amar a Dios y al prójimo con el mismo amor con que Jesucristo nos ama? Amar. Y siendo nosotros algunos mayorcitos teniendo algunas hojas de calendario, excepto los más jóvenes que acaban de entrar, que están al final, sabemos que el amor siempre es ponerse en segundo lugar para que esté en primer lugar la persona. Pero ese sacrificio, bendito sea Dios, entender que el amor, cuando es auténtico, no es que sacrifico al otro, sino que yo me sacrifico por la persona que quiero. El Evangelio de hoy tenemos muchísimas cosas más que pensar y muchísimas cosas de las cuales convertirnos. Sobre todo cuando se nos habla el indio y comencemos a reclamar y a hacernos el centro del mundo, saber que no somos el centro del mundo. El centro del mundo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo tiene que tener a Jesucristo por cabeza, no a nosotros. Ni siquiera en la casa, en la familia, en el hogar. La primera lectura tomada de Hechos de los Apóstoles es preciosa. Comienza la Iglesia a tener conciencia que es algo distinto de un simple movimiento, un simple partido del judaísmo. Y el personaje que aparece como protagonista externo, protagonista siempre Dios, tiene que ser Pedro, cuya función es mantener firme nuestra fe. No es una casualidad, no es una chiripa, no es una forma de hablar, es el papel de Pedro, el papel del Papa. Y ojo que este papel del Papa le va a llevar a comprender que incluso la Sagrada Escritura está al servicio de la persona, y que hay partes de la Sagrada Escritura que ya están en desuso. Padre, ¿qué está diciendo? Es la función del Papa incluso sobre la Sagrada Escritura. Porque el Papa es el mismo, el que hace la veces de Jesucristo en la tierra, la cabeza de la Iglesia. Padre, ¿qué está diciendo? Pues es lo que tenemos aquí. Lo siento mucho para los que
mantienen al pie de la letra la Sagrada Escritura. Pues al inicio de la Iglesia, la conciencia que tenía de ella misma, digo que era un grupo judío, tenía algunas cosas más, entre ellos la misa, la fracción del pan, la enseñanza de los apóstoles. Y además se esperaba que era inminente la segunda venida de Jesucristo. Pero estaban dedicados exclusivamente a los judíos, nada más. No judíos de raza, sino judíos de religión. Exclusivamente. Y este pasaje que viene a continuación de Cornelio nos expresa dos cosas. En primer lugar, la superación de las comidas puras a las comidas impuras. Por eso en el Antiguo Testamento era motivo más que de escándalo, era motivo de perdición el tocar incluso la carne de cerdo, y nosotros tranquilamente comemos la churrasquita, el catamalito, el frito, sin que cometamos ni siquiera pecado venial. No le llames impuro a lo que yo he purificado. Padre, pero fíjense, sobre todo en los supermercados, en algunas cosas, todavía hay algo que nos dice que es comida kosher. Es decir, que un judío, no hablo de raza, hablo de religión, que un judío puede comer. Incluso cuando tuvimos el Matadero Modelo hace mucho tiempo, y vino una comisión de la religión judía para certificarlo como comida kosher. Y si no, un judío devoto no lo puede tocar, no lo puede tocar. No obstante, aquí en esta revelación que tiene el Padre Pedro, el propio Jesucristo, que Dios le dice, no le llames impuro a lo que yo he purificado. Por un lado. Por otro lado, fíjense que el motivo de escándalo en la comunidad es que Pedro entró en la casa de un incircunciso, una persona que no había pasado el rito de Abraham. Entró a la casa y comió con ellos. Y Pedro comienza a ver, desde luego guiado por el Espíritu Santo, que el Señor no vino solo para los judíos, sino para todo el mundo. Va a ser escogido directamente por Dios, por Jesucristo como apóstol, Pablo, el apóstol de los gentiles, para predicarle a los paganos, a los incircuncisos, que para ellos también es la salvación y para ellos también murió y resucitó Jesucristo. Y van a comprender que no es necesario sustitución que ha levantado por la Biblia central el rito de la circuncisión. Primer concilio ecuménico, el de Jerusalén. Lo cual significa que la Iglesia, siendo la presencia de Dios al servicio del hombre, está viva y está actuando. Si nosotros fuéramos fundamentalistas, que solo lo que está en la Biblia, esta parte que todavía no había sido escrita, total, Pedro estaba frito, está contradiciendo, está superando algo ordenado en la Biblia. Voy a poner un último ejemplo. Ninguno de nosotros el día del sábado tiene inconveniente en encender fuego, no mide los pasos que tiene que dar. Sin embargo, vemos el encuentro de Jesucristo con la costumbre judía
mandadas por la Sagrada Escritura de lo que se puede o no se puede hacer el sábado. Para eso significa, sí, eso significa. Y lo siento mucho para los que preguntan si está o no está en la Biblia, porque en la Biblia está que no se puede ni siquiera tocar la carne de cerdo y un montón de cosas. Nosotros no somos judíos, somos cristianos. Y lo reitero, nosotros no somos judíos, somos cristianos. Y en Cristo fue no solo cumplido, sino superado un montón de cosas que hoy todavía los judíos devotos conservan. Para entonces significa, queridos hijos, una vez más, que no podemos entrar a leer la Sagrada Escritura sino de la mano de los apóstoles, con la interpretación de los apóstoles. El pasaje de Felipe con aquel ministro de la reina de Candace. ¿Cómo le voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Si no, algunos de ustedes dejarían de comer mercatamal, adiós del Sancho con Lucas, adiós, y vendrían a decir, aquí está en la Biblia, el que no toca comete pecado mortal y la abominación para Dios. ¿Y esto qué significa? Significa que nuestra conversión tiene que ser más profunda, y nuestro conocimiento, incluso el intelectual, tiene que ser más fuerte, y supone que tenemos que estudiar el catecismo para estar firmes en lo que cree la Iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.